Amable auditorio, regresamos a su programa Foro Potosino. Maestro Baltasar Reina Reynoso, hablábamos de que no necesariamente tiene que haber un custodio por persona que se encuentra compurgando alguna pena. Quizás puede haber pocos custodios en comparación con el número de reos, pero siempre y cuando se cuente con mecanismos idóneos, afines, para controlar el sistema penitenciario. Y bueno, cuando no se tiene suficiente personal, pero tampoco mecanismos adecuados de control, tenemos esta problemática como la que vivimos en San Luis Potosí en días pasados. Así es, lo importante también es pensar que además de los mecanismos de organización interna que deba de haber, los programas que debe existir en ese tipo de instituciones, tenemos que revisar que realmente tiendan a la reinserción social, que si hay los talleres, qué tipo de talleres hay, qué tipo de herramientas utilizan, es adecuada, es propia, o únicamente es un entretenimiento para aparentar que se está realizando algo, pero le falta efectividad. Entonces sí hay que ver el cumplimiento tanto de programas de los talleres, los programas de aspectos educativos, los programas artísticos, los programas culturales, porque no podemos pensar que un programa de reinserción social se dé fuera del contexto social. ¿Cómo es posible que en el encierro podamos aprender a vivir en libertad? O sea que es una contradicción. Por eso el reto es muy grande. No se trata únicamente de armar mejor a los centros penitenciarios, de que haya muchos custodios, de que haya muchas rejas, sino que realmente que haya programas eficientes que puedan atender el reto que implica cada una de las personalidades de los internos. Para que la readaptación deje de ser un mito. Por lo pronto en San Luis Potosí. Y sobre todo que se lleven a cabo, porque no se llevan a cabo. O sea, a lo mejor los programas ahí están en el tintero, pero no se llevan a cabo estos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que sí? Y no solo la readaptación, desde la sanción. ¿Sí? Y además, aquí hay que tomar en cuenta una serie de circunstancias, por ejemplo, como lo mencionaba, que el tipo de delito que se haya cometido, las condiciones socioeconómicas y personales de cada interno, para saber en dónde podría encuadrar cada uno de ellos. Para eso son los famosos estudios de personalidad también, para saber cómo se va a tratar tanto su prisión como su readaptación y como su reinserción a la sociedad. Esos son los puntos. Aquí esos dos elementos, tanto la sanción como la readaptación social, son los dos elementos que van aparejados, que deben de ir aparejados y que no lo están siendo, y que cada uno va por su lado. Se trabaja en puntos como qué hacer con la sobrepoblación, carencia de personal, por ejemplo, la corrupción, hay que también, es otro punto muy importante que primero hay que reconocer que existe para poder buscarle alguna solución. ¿Por qué, cómo, quién permite ese autogobierno al interior de los cerezos, de los centros, que muchas de las veces la autoridad de ese autogobierno pasa por encima de los mismos celadores? Reestructurar sus servicios médicos también al interior de los centros, ¿no? ¿Cuántas veces hay, gente que está compurgando en el centro alguna pena, que es agredido y muere en el trayecto porque no se cuenta en esos centros con verdaderos mecanismos de atención médica capacitados incluso para intervenir quirúrgicamente y llevar a cabo algún procedimiento urgente para salvar la vida a esta persona? La contraeducación que hablábamos hace un momento. ¿Cómo evitar que salgan expertos, que salgan profesionales en determinados delitos cuando debe de ser al revés? Deben de ser personas que tienen que estar listas para incorporarse a una sociedad. Entonces, son situaciones donde debemos de ir caminando. Y bueno, lamentablemente... Ahí se va a reinsertar a una vida productiva, así no es. a una vida delictiva. Ahora, tenemos el otro punto, licenciado Miguel. Estas personas se puede decir que son agresores de la sociedad en un momento dado. Habrá quienes sí y habrá quienes son inocentes y están compurgando una pena, pero no por ello pierden el derecho a la seguridad, que es un punto bien importante. Hoy, aun y cuando sean personas que estaban siendo algunas sentenciadas, otras procesadas, porque dentro de las víctimas hay muchas procesadas que todavía no tenían una sentencia, sin embargo, fueron agredidas y como tal, pues son víctimas.
Debemos de recordar primeramente en esta parte que efectivamente siguen siendo humanos y siguen teniendo sus derechos humanos por el solo hecho de serlos, pero efectivamente se violan mucho sus derechos humanos, pero viene a raíz de un mal programa, de malas autoridades, y me refiero que a veces no cumplen ni siquiera con el perfil que el puesto ostenta. Meten a gente que no pertenece, que no cubre el perfil de ser, como lo marca el sistema penitenciario, un abogado titulado que tenga conocimiento en seguridad pública o en sistemas penitenciarios. Al no cubrirlo, pues desconoce realmente toda esta parte de la operatividad de un penal, y es donde se rompe esto que estamos hablando de la reinserción. Que tal vez son profesionales en otras áreas, así es, pero que en razón de acomodo de personal son comisionados nada más. Entonces, licenciado Miguel, ¿usted quiere decir que necesitamos gente con verdadera vocación, con mejores salarios, con capacitación? Así es. Con una rigurosa evaluación, un verdadero control de confianza y, bueno, sobre todo que tengan compromiso con su trabajo y con la sociedad? Todo esto que me está diciendo el licenciado Martín es efectivamente lo que necesitamos, pero ¿con quién lo necesitamos? ¿A quién necesitamos pedírselo? Porque digo, tenemos que en un periodo de 3 años y 6 o 7 meses llevamos a 9 directores diferentes, 9 directores penales. Entonces, quiere decir que quien está eligiendo a estos directores de la penitenciaría, pues es a lo mejor la persona que necesita la capacitación para elegir a esta gente. Es el quien necesita saber a quién debe elegir, porque si ya fueron 9, no puede ser que los 9 me salieron malos. Tiene que haber alguien responsable que está haciendo mal su trabajo, que no tiene la capacitación debida para tratar de encontrar a estos directores que cumplan con el perfil primeramente y después tengan la capacitación adecuada para llevar a cabo bien su trabajo. Por eso la importancia de dejar a un lado compadrazgos, amiguismos y buscar gente verdaderamente responsable y comprometida con el trabajo. Desde luego, es la profesionalización. A lo mejor es probable que antes, cuando no existían verdaderos profesionales especialistas en derecho penitenciario, pues se tuviera que buscar a algunos abogados que de alguna manera empírica y más por vocación, pero no tanto por conocimientos y a lo mejor ni siquiera por capacidad, pudieran desempeñar ese tipo de puestos. Ahora sí encontramos profesionales que están especializados en derecho penitenciario y que por lo tanto tienen la capacidad y los conocimientos adecuados para llevar a cabo programas específicos que tiendan tanto al aspecto de la sanción del delito, de la ejecución de la pena, como a la reinserción social. Pero mientras no sean los elementos idóneos los que ocupen esos puestos, ¿sí? Mientras efectivamente estemos por amiguismos, por compadrazgos, pues obviamente no va a funcionar. ¿Y luego qué pasa con esas personas que tienen la capacidad? ¿Les hace falta un padrino? ¿Les hace falta quien les diga, a ver, ve y pide trabajo, tú tienes la capacidad? Lo que hace falta es que el Estado efectivamente trate de llenar los perfiles necesarios, que se determinen los perfiles necesarios para ocupar un puesto de esos y que efectivamente se respete la selección de esos perfiles. Un servicio de carrera podría ser. Efectivamente. Amable auditorio, vamos a un corte y regresamos.